Filipenses capítulo 1, versículo del 3 al 8. Leo en el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Padre, gracias por un domingo más. Darnos el privilegio que no todas las iglesias tienen, que no todos nuestros hermanos tienen, de asistir a un lugar físico y poder cantarte y reunidos, Señor, adorar tu nombre. Mientras oro, te pido por esos hermanos, por esa iglesia perseguida, por esa iglesia que se reúne, Dios mío, en un subterráneo, en un lugar para que no nos puedan, Dios mío, encontrar y darle muerte. Pero sé que para ellos sería dichosos si alguien los encontrara y le diera muerte, Señor, y murieran para la gloria de tu nombre. Oramos por nuestros hermanos y esos predicadores que nadie conoce, que no son famosos públicamente, que no salen por redes sociales, pero que son delante de ti tomados en alta estima, Dios Todopoderoso. Oramos por nuestros hermanos. Padre, prepara nuestros corazones. Prepara nuestras mentes que se arrancan en el momento de la palabra, que divagan mientras tu palabra es exhortada. Ayúdame como predicador a ser fiel y a trazar con precisión tu palabra. Dios, mi confianza solo puede estar puesta y depositada en ti. Úsame, Espíritu Santo, en esta hora de la mañana. Trae sobre mí una unción fresca, un bautismo fresco, llenura de tu presencia. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Y que tu palabra nos transforme y nos santifique en este día. Amén y amén. Tome su asiento, amados hermanos. Mientras preparaba este sermón durante la semana, me recordé de lo que había sucedido el día jueves, de nuestro seminario bíblico, nuestro primer seminario bíblico o evento que tenemos como iglesia, que fue específicamente sobre los dones espirituales, sobre su continuidad o si habían cesado, continuismo, cesacionismo, en el cual expuso nuestro hermano Daniel Riquelme. Y cuando me daba cuenta, cuando él desarrollaba la participación de ustedes, la atención de ustedes, también daba gracias al Señor de que desde el momento que se inició, me acordaba de los hermanos que habían preparado este lugar, los hermanos que salieron afuera a ayudar a estacionar los vehículos, los que se ganaron en la puerta a recibirlos. Y todos los hermanos de alguna u otra manera, hermanos, ayudaron a que todo esto pudiera salir adelante. Y no para engrandecernos nosotros, no para engrandecer ni siquiera el nombre de esta iglesia, solamente para engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso me recordaba por cada uno de ustedes. Y debo confesarles que daba gracias a Dios por sus vidas. Cuando llegaba a casa el día viernes siempre trato de orar por lo anterior y agradecer a Dios por todo lo que me dio ese día anterior para también comenzar ese día en bendición. Y le decía gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se dispuso a trabajar en el Evangelio. Y todo eso lo hice con gozo, con alegría, con contentamiento en mi corazón. Y me recordaba este pasaje que hemos leído en esta mañana. Específicamente las palabras donde Pablo comienza y dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Eso me hacía ver este pasaje no de una manera fría, no de una manera distante, sino que de alguna forma trataba de ponerme en los pies de Pablo y decir: qué agradecido era Pablo de que a pesar de que dentro de esa iglesia habían diferencias,
Pablo decía, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Él se recordaba de cada uno de sus hermanos mientras él oraba. Y eso me hacía experimentar de alguna manera ese gozo y ese amor de Pablo que tenía por la iglesia. Yo no sé si ustedes recuerdan el último sermón que tuvimos sobre Filipenses, donde fue más que nada introductorio, bastante información, ¿cierto? Donde era necesario y pudimos ver que Pablo se dirige junto a Timoteo a la iglesia en Filipenses, a los cuales trata de santos en Cristo Jesús. Ahora, en este pasaje que en esta mañana nosotros hemos leído, el apóstol Pablo quiere abrir su corazón para mostrar lo que produce en el Evangelio dentro de una iglesia que persevera en el Evangelio para la obra de Cristo. Yo sé, hermanos, que ninguno de ustedes se acuerda del sermón completo durante la semana. Pero si hay algo que yo quisiera que usted se llevara a casa, sería la siguiente idea central de todo este pasaje. Es la siguiente: la participación perseverante en el Evangelio evidencia la obra de Dios en tu vida. La participación perseverante en el Evangelio evidencia la obra de Dios en tu vida. Pablo, a través de este pasaje, nos va a enseñar 3 evidencias claras de una iglesia que ha sido transformada por el Evangelio. La primera evidencia es una gratitud llena de gozo. Eso lo vamos a estar viendo desde el versículo 3 al 5. La segunda evidencia es una seguridad confiada en la obra de Dios. Versículo 6. Y la tercera evidencia es un amor profundo que produce verdadera comunión entre los hermanos. Versículos del 7 al 8. Esas van a ser las 3 divisiones principales de nuestro pasaje. 3 evidencias claras de una iglesia que ha sido transformada por el Evangelio. Veamos entonces la primera evidencia. El Evangelio produce gratitud y gozo. El Evangelio produce gratitud y gozo. Observen el versículo 3, cómo Pablo comienza. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Aquí ustedes pueden ver que Pablo se acuerda de esta iglesia en Filipos. Ya hemos dicho que esta iglesia no era perfecta. Aunque Pablo les decía a ellos que eran santos, no era por su forma moral perfecta, sino que porque la obra que hizo Dios en ellos los hacía santos en Cristo Jesús. Y Pablo, a pesar de las diferencias que vamos a ver más adelante de 2 hermanas que posiblemente podrían llevar a la iglesia en una división, porque usted sabe que cuando hay diferencias que no se resuelven a tiempo, pueden causar serios problemas en la iglesia. Incluso que la iglesia se divide y hayan grupos, hermanos, que destruyan la unidad en el espíritu. Pero más allá de Pablo quejarse en esta carta y comenzar diciendo, Filipenses, córtenla o retarlos de alguna manera o quejarse por la situación, ¿qué hace Pablo? Si usted nota el verso 3, ¿qué hace Pablo? Los reta, les reclama o da gracia por ellos. Les dice, doy gracias a mi Dios. Y no cuando se le ocurría, dice, doy gracias a mi Dios siempre. ¿Siempre que qué? Siempre que me acuerdo de ustedes. O sea que Pablo dice aquí desde inmediato, nos muestra que él estaba agradecido de sus hermanos. Él estaba contento de la iglesia que estaba reunida en Filipos. Una iglesia que tenía ciertas dificultades, en un momento oposición, pero a pesar de las circunstancias en que Pablo se encontraba, que usted sabe muy bien, Pablo da gracias a Dios. ¿Y cómo lo hace? Versículo 4. Dice, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Si usted nota la expresión o la palabra, siempre se vuelve a repetir. En el verso 3 dice, doy gracias a Dios siempre. Y no lo repite porque quiere repetirlo.
Todas las repeticiones en la palabra es porque quiere darnos un énfasis el autor y dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Y en el 4, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones. Se da cuenta, hermano, que por lo menos a mí me llamaba la atención cómo un hombre estando en prisión tenía gozo. Cuando a usted le suceden cosas que no le agradan, ¿tiene alegría? ¿Siente usted gozo? Cuando usted está pasando un momento de conflicto, un momento que le desagradó totalmente, que le cambió el día de blanco a negro, usted podría en ese estado escribir a otras personas, me siento gozoso por ustedes. Entonces a mí me llamaba por lo menos la atención y me parecía impresionante que un hombre estando preso estuviera animando a otros hermanos y diciéndoles que a pesar de sus circunstancias actuales y presentes en prisión y encadenado, él siempre oraba por los filipenses con gozo. ¿Cómo lo hacía? Con gozo. La palabra gozo es una palabra importante. Recuerden que muchos autores le llaman a esta epístola la epístola del gozo. La palabra gozo, si usted la subraya hoy en día o ahora mismo, se va a dar cuenta que se va a repetir durante todo el desarrollo de la epístola. No es que sea el tema central ni principal, porque para Pablo siempre, hermanos, el tema principal de todas sus cartas era el avance del Evangelio. Eso nunca tenemos que nosotros perdernos de vista. El gozo puede ser un tema importante. Lo que Pablo agradece puede ser importante. Pero lo que más le importa a Pablo es el avance del Evangelio de Cristo. Esa es su prioridad en todas sus cartas. Y Pablo ahí dice, me gozo o doy gracias a Dios siempre por ustedes con gozo. ¿En qué? En mis oraciones por todos ustedes. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo va su vida de intercesión por sus hermanos? Note que aquí hay un pastor dando gracias a Dios por sus ovejas. Pero Pablo ya sabía a través de un mensajero que la iglesia en Filipo también daba gracias a Dios por Pablo. ¿Y cómo lo evidenciaban? A través de las muestras generosas que hacían y que le enviaban al apóstol Pablo cuando estaba en prisión. Entonces yo le pregunto a usted, ¿tendremos el mismo gozo que Pablo e intercedemos por nuestros hermanos siempre en oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Porque si no oramos, menos vamos a orar por los hermanos. Si no somos capaces de disciplinarnos para la oración, eso quiere decir que rara vez alguien va a dar gracias a Dios por sus hermanos en las oraciones. Yo creo que este es un momento, hermano, para hacernos unas preguntas, como por ejemplo, ¿estamos recordando a nuestros hermanos en nuestras oraciones? Hermano Eduardo, yo no me recuerdo de nadie. ¿Por qué, mi hermano? No es que tenga mala memoria, es que no oro nunca. Otros podrán decir, hermano Eduardo, yo no oro por los hermanos. ¿Por qué? Porque no me recuerdo de sus nombres. Pero ¿sabía usted que aunque no se acuerde de sus nombres, aunque tendría que sabérselo por los poquitos que somos, hacer ese ejercicio, pero aunque no se acuerde del nombre, dígale, Dios, oro por ese hermano Canocito que se sienta en ese lugar, que pertenece al coro, que toca en las tumbadoras, aunque no me recuerdo de su nombre, pero oro por ese hermano. Dios, oro por ese hermano que nos ha facilitado la sede, que no me viene en este momento su nombre a mi cabeza, pero oro por ese hermano con gratitud, porque él ha sido una puerta, un canal de bendición para nosotros y nos permite a través de llegar a la sede tener gozo y alabar tu nombre. Oro, Señor, por ese hermano que no me cae tan bien, pero que intento, Señor, de afirmarme a Él, de acercarme a Él, pero no me siento tan amistoso con Él. Pero, Señor, yo oro y doy gracias a Dios porque a pesar de que no siento esa llegada con Él, está en el Evangelio. Oro, Señor, por esa viejita que me saca canas verdes, que es contrera, Señor,
que todo lo opina para mal, que siempre tiene una queja. Pero oro por esa hermana, Señor, porque no está en el mundo, está en el Evangelio. ¿Se da cuenta, hermano, que de alguna manera hay motivos que dar de oración para darle gracias a Dios con gozo? Señor, oro por mi líder. No lo paso, pero oro igual por él, Señor. Tú lo has puesto por delante, Señor, y yo te pido que por favor me des gozo por él, porque cuando predica no me gusta cómo explica. No sé, pero tiene que siempre haber, pero te doy gracias, con gozo, porque igual lo pusiste ahí, Señor. Hermanos, hay que ser sinceros en la oración. Uno no puede decir hipócritamente, Señor, oro con gozo por ese hermano. No reconozca, Señor, ese hermano quizás aún no lo paso bien, pero te doy gracias por él porque está en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en esta iglesia también han pasado familias y han pasado matrimonios. Y doy gracias a Dios por toda la gente o matrimonios que han pasado por esta iglesia y quizás por algún motivo ya no están. Yo sigo orando por ellos con gozo y gratitud. ¿Sabe lo que hacía Pablo y que es un ejemplo para nosotros? Que las diferencias y los desacuerdos hay que dejarlos abajo. ¿Para qué? Para que podamos agradecer con un corazón sincero a Dios por nuestros hermanos. Aún oro con gozo por cada uno de ellos. Y aunque usted diga, ¿en serio? En serio. Oro a Dios y le doy gracias porque todos los que han estado aquí han sido un aporte para la iglesia bíblica Gracia y Fe. Todos han sido un aporte. ¿Cuánto tiempo apartamos para agradecer con gozo por nuestros hermanos? A ver, examínese. Esta semana, ¿cuánto tiempo yo aparté para orar y agradecer a Dios por mis hermanos, como lo hacía Pablo? Nuestras oraciones en privado por la iglesia estarán marcadas más por la crítica o por la gratitud. Más por la queja o por gozo. ¿Qué tipo de creyente soy? Pregúntese en esta mañana, porque yo también me tuve que preguntar. ¿Qué tipo de creyente soy, Señor? ¿El que genera gozo a los hermanos cuando se acuerdan de mí en sus oraciones? ¿O el que les genera carga y que les da ganas de echarme de la iglesia por mi actitud? ¿Qué tipo de creyente soy? ¿El que le genera gozo a mi líder? ¿O el que le genera tristeza a mi líder? Yo igual me hacía esas preguntas. ¿Qué tipo de líder soy? ¿El que genera gozo? ¿El que genera carga, Señor? Porque todos tenemos, hermanos, que examinarnos. Y si estamos criticando más y agradeciendo menos, tenemos que corregir eso. Si no estamos orando por nuestros hermanos y estamos orando más por la casa, por el McLaren que usted quiere, por el Infinity que usted quiere, por el Land Rover que usted desea, por esa casa allá en Miami, no sé dónde, si usted está preocupado más por las cosas materiales que por orar por su hermano, usted tiene que cambiar. Usted tiene que cambiar. Porque lo que más tiene que importarnos a nosotros es que nuestros hermanos, al igual que el deseo de nosotros es estar bien, es que nuestros hermanos también estén bien. Es decirle, Señor, gracias porque esta semana hubo pancito en el desayuno, hubo pancito en el almuerzo, hasta para el pan pude sacar un pancito para empujar ahí. Te doy gracias, pero oro también por mis hermanos, por si no tienen pan, por si no tienen trabajo. ¿Qué sabe usted, hermano, si su hermano está pasando no necesidad? ¿Sabía usted que a la iglesia no todos llegan felices? ¿Sabía usted que todos llegamos a la iglesia cargando de alguna manera una que otra prueba o dificultad o debilidad? Quizás durante la semana hay hermanos que batallaron contra pecados que les causan debilidad y fallaron. Y hoy vienen a la iglesia y vienen decepcionados de sí mismos, esperando que Dios los toque, que los restaure. Hay hermanos que quizás durante la semana tuvieron los negocios y les fue mal. Y están esperando una palabra de parte del Señor. Hermanos, comencemos a darle la prioridad a la oración y a la gratitud por nuestros hermanos. Hemos pasado días de intensas lluvias. No hemos goteado por aquí y por allá. Pero alguien de nosotros ha andado con el barro hasta arriba en su casa y con todo perdido. Nadie. Entonces hay motivos, hermanos, para agradecerle a Dios.
Los negocios quizás no nos han salido como pensamos. Las cosas no nos han ido de viento en popa. Pero debemos agradecerle a Dios que tenemos vida, que tenemos salud, que nuestros hijos están sanos, que pueden venir a una escuela dominical, mientras hay madres y padres afuera de un hospital, en la sala de un hospital, con sus hijos llenos de oxígeno, mangueras por todas partes. Oh, hermanos, hay motivos para agradecerle a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Es que todos nosotros somos unos mal agradecidos. Nos hemos vuelto tan conformistas que ya nos acostumbramos a todo lo que Dios nos da. Nos hemos vuelto tan conformistas que ya ni siquiera pedimos la oración o le damos gracias a Dios por el desayuno, por el almuerzo y por la once. Dios sabe que esas oraciones pequeñitas que hacemos en el almuerzo ni siquiera Él la escucha, porque Él dice, Él está orando porque quiere como mostrar que ora por el almuerzo, pero no nace de acá. De decirle, Señor, gracias, porque antes no tenía esto, yo hoy tengo esto. ¿Se da cuenta, hermanos, que podemos gozarnos aún en medio de nuestras circunstancias? No estamos presos como Pablo, pero sí hay adversidades en nosotros. Y dentro de esas adversidades, pidámosle a Dios ser como Pablo, que dentro de cual sea la circunstancia, podemos decirle, alabado sea Dios. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por mi esposa, por mis hijas, por mi familia. ¿Ha orado por su esposa durante esta semana? ¿Ha orado por su esposo? ¿Ha orado por sus hijos? ¿Por su hija? Porque a veces, ¿sabe lo que pasa? Nos volvemos tan individualistas y egoístas que solamente oramos por nosotros. Teniendo familia, nos olvidamos de nuestra esposa, de nuestros hijos, nos olvidamos. Y oramos solamente por nosotros. Una iglesia transformada por el Evangelio aprende a orar con gratitud y gozo por todos sus hermanos. ¿Se da cuenta, hermano, que cuando el Evangelio llega a su vida o llega a mi vida ya no podemos seguir siendo los mismos de siempre? Tiene que haber gozo. Que desde hoy, amados hermanos, yo les quiero invitar que desde hoy podamos quejarnos menos y agradecer más. Orar menos por nosotros y orar más por nuestros hermanos. Ahora, ¿por qué Pablo agradecía y oraba con tanto gozo por los filipenses? Versículo 5, ahí responde Pablo una de sus razones. Por su participación en el Evangelio desde el primer día. ¿Se da cuenta, amados hermanos? La palabra participación, o sea que ese gozo, esa gratitud de Pablo que tenía siempre de orar por los filipenses, venía unido en que los filipenses estaban participando en el Evangelio desde el primer día en que fueron salvos. La palabra participación del griego koinonía es más allá que solamente juntarnos y tener una comunión. Es darlo todo por amor al otro. Pablo le está diciendo de alguna manera, gracias filipenses, estoy contento por ustedes, oro por ustedes porque desde el primer día, yo estando aquí en prisión y ustedes estando a tantos kilómetros de distancia, nunca me han dejado botado, siempre me han respaldado y me han sustentado. Por eso Pablo agradecía por Epafrodito, quien llevaba la información y quien también llevaba las ofrendas a Pablo. Estos filipenses no solamente se dedicaban a predicar la palabra, sino que también apoyaban desde el día 1 a su pastor. Participaban del Evangelio. Esa palabra ahí también, participar, encierra tanto la predicación del Evangelio como también la ayuda y el apoyo económico que le daban a Pablo. Por eso que Pablo, hermanos, dice aquí en el capítulo 4, verso 15, unos capítulos más adelante, Pablo les dice lo siguiente a los filipenses. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes.
Se da cuenta que Pablo, dejándolo todo, plantando iglesias, dándolo todo, ninguna de las iglesias, dice Pablo ahí, compartió con él en cuestión de dar y recibir, refiriéndose a lo económico. Solamente los filipenses, a pesar de que no todos eran millonarios, hermanos, se esforzaban, daban todo para que Pablo no tuviera necesidad. Eso nos enseña, hermanos, que los filipenses entendieron que ser participantes del Evangelio no solamente consiste en predicar o de la boca hacia afuera, sino con hechos. Todos los creyentes tenemos el deber de participar activamente en la misión del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Y participar del Evangelio, según Pablo a los filipenses, implica compartir el mensaje de Cristo. ¿Está usted compartiendo el Evangelio? ¿Está usted compartiendo el mensaje de Cristo? ¿A cuántas personas durante la semana, por último, le dijo, Dios te ama, ven a Cristo, acércate a Él? No, es que me da vergüenza. Entonces invítelo a la iglesia. ¿Ha repartido invitaciones? Eso implica ser partícipe del Evangelio, compartirlo, invitar, decir, mira, ven y ven a la iglesia, ve. Implica también orar por la extensión del Evangelio. Implica también participar activamente en la iglesia para servir con nuestros dones a nuestros hermanos. Implica también perseverar aún en medio de dificultades. Note que ahí Pablo dice en el verso 5, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Ahora cuándo? ¿Ahora de hoy? No. Ahora de cuando Pablo escribe esta carta. Desde que Pablo fundó la iglesia en Filipo hasta que Pablo escribe esta carta, han pasado 10 años. 10 años de lucha, 10 años de perseverancia, 10 años de constancia. Se da cuenta que los filipenses no empezaron como un caballo de carrera bien y después terminaron no haciendo nada, sino que tal como comenzaron en un inicio cuando recibieron el Evangelio, han permanecido durante casi 10 años de la misma manera. ¿Y quién no va a estar gozoso, hermano, de ver hermanos que llegan al Evangelio por primera vez? Imagínese y verlo después de 10 años. Oh, hermano, usted no sabe lo que Dios puede hacer con su vida. Usted no sabe ni dimensiona qué puede hacer Dios después de 10 años en su vida. Hoy quizá usted dice, yo no sirvo para nada más que para cuidar autos, hacer los baños, hacer aseo, cositas así, porque me veo y siento que Dios no me ha llamado para nada. Pero aguántese, espere, porque de aquí a 5 años, a 3 años, a 10 años usted va a estar predicando la palabra. No lo sé. Hoy no siente, pero Dios va trabajando en su corazón de tal manera que lo va preparando. Recuérdese cuando llegó, venía una vez, después no venía. Venía 2, después faltaba 5. Venía 3, después, hasta que después empezó a permanecer fielmente. ¿Por qué? ¿Por su fuerza? No, porque Dios está trabajando en su corazón. Y usted está en esta mañana acá porque Dios ha empezado una obra en su vida. Usted está porque, claro, usted decidió venir, tomó la decisión, pero esa motivación, ¿quién la hace? Dios. Hermanos, hay motivos tremendos para darle gracias al Señor. La Biblia Diario Vivir comenta lo siguiente al respecto de este versículo 5. Cuando ayudamos a nuestros pastores, misioneros y evangelistas por medio de la oración, la hospitalidad y las donaciones, colaboramos con ellos en la difusión del mensaje del Evangelio. Así comenta la Biblia de Estudio Diario Vivir, versión Reina Valera 60. Se da cuenta, cuando ayudamos a nuestros pastores, misioneros y evangelistas por medio de la oración, la hospitalidad y las donaciones, colaboramos con ellos en la difusión del mensaje del Evangelio. Se da cuenta, hermano, que ningún aporte para la iglesia va a quedar o cae en saco roto. Cuando usted apoya a la iglesia, se compran cositas, ¿qué hace? Hace que el Evangelio siga avanzando.
Pero dado que el Evangelio a veces para muchos no es una prioridad, no lo hacemos. Pero Dios bendiga, hermanos, esta iglesia en los Filipenses y le podamos, Señor, decirle al Señor, Señor, haznos como los filipenses, que apoyaban a Pablo incondicionalmente para que siguiera cumpliendo su ministerio. Venir a hacer aseo a la iglesia, hermano, no es una pérdida de tiempo. Porque cuando usted viene a hacer aseo, ¿qué hace? Avanza la obra, avanza el Evangelio. Cuando usted apoya, ¿qué hace? Avanza el Evangelio. Todo, hermano, todo aporte, traer un tecito, traer una agüita, ayudar a desarmar, a armar como ustedes lo hicieron el jueves, eso aporta al Evangelio. ¿Ustedes creen que las personas que vinieron, hermano, no notan, no ven? Dijeron, ¿cómo ustedes aquí? Esto parece que ya fuera una iglesia. Ellos decían, no, yo les dije, no, acá se arma y se desarma. Pero ¿cómo? ¿Y eso no lo agota? Sí es agotador. Pero ¿sabe qué? Lo hacemos por amor a Cristo, por amor al Evangelio. Y ellos decían, wow, que Dios bendiga a sus hermanos. Y cuando se fueron, hermano, ¿usted cree que ellos no dijeron, mira al hermano Eduardo, mira a los hermanos cómo sirven en esa iglesia? Ojalá todos fueran así. Que si ven un papel botado, diga, bueno, que alguien lo recoja. No. Que si ven el muro manchado, diga, uy, se manchó, mira, uy, que se ve feo. No. Que tome un paño y le diga, vamos a sacar esta mancha de ahí. Si ve un papel botado, tomar el papel, sacarlo, hermano. Todo contribuye al Evangelio. ¿Sabía usted que los gestos, todo lo que usted hace, evidencia y muestra a Cristo? Y eso impacta a las personas. Quizá usted dice, yo no sé predicar el Evangelio. Mire, comience con su testimonio primero. Porque si su testimonio anda por el suelo, mejor ni predique el Evangelio. Porque en vez de traer personas, ¿sabe lo que va a hacer? Echar a las personas. Y así yo conocí a un joven. Le prediqué el Evangelio, llegó a Cristo y quería solamente hablar de Dios, pero tenía una lucha. Aún luchaba con un vicio, pero un mal vicio, muy mal vicio, que lo deja a usted mirando ovni y todo dado vuelta para todas partes. Y él decía, yo intento, hermano Eduardo, predicarle a mis compañeros de trabajo y le hablo de Cristo, de esto que yo siento que está aquí porque yo siento algo, él decía, y yo se los comparto, pero no me creen. ¿Por qué usted cree que no le creía? Yo le dije, mira, no es mala tu intención, de hecho es muy buena, pero primero tú tienes que vencer todas esas cosas que tú estás haciendo. Y una vez que las venzas y ellos digan, mira, ese ya no hacía esto, ahora ya no practica eso que hacía, ahora te van a creer. Y no se van a burlar del Señor, porque si te ven a ti en esa condición van a decir, mira, parece que el Cristo de este es un Cristo hippie. Nuestro Cristo no es un Cristo hippie. Nosotros no necesitamos absolutamente nada para ser felices y para tener un momento de éxtasis espiritual en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, hay que dar buen testimonio, hay que agradecer al Señor, hay que participar. Pregúntese, ¿estaré participando activamente en mi iglesia? ¿Participo en el Evangelio? ¿Dónde veo que me falta apoyar en mi iglesia para que el Evangelio siga avanzando? ¿Se ha preguntado usted eso? Porque nadie va a estar sentado en la silla todos los domingos. De alguna u otra manera hay que avanzar en el Evangelio. Esto es como que todos nos subimos a un bote y ¿qué hay que hacer? Remar, pero para el mismo lado, por hermano. Sé que va a haber alguno que va a estar para el otro lado haciéndole, pero cuando son más los que reman para el mismo lado, ese se va a cansar y va a decir, ya por cansancio, y va a remar para el mismo lado también. Pero todos tenemos que remar para el mismo lado, hermanos. Estamos todos dentro de la barca de la salvación del Señor. Estos días veía una película con mi esposa que estamos viendo, muy buena, del Señor ahí con los discípulos, y diga cómo ellos se aguantaban los caracteres, Señor. Entre ellos las diferencias que había, y ahí andaba buscando uno ser líder, Señor, pero deja un encargado. Es que cuando tú sales, Señor, aquí como que se revuelve el gallinero y necesitamos un líder o una segunda voz, Señor. Y él estaba ahí como que entre que quería a él y después de Cristo.
Pero el Señor le dijo, es que son necesarias todas esas diferencias que ustedes tienen ahí. Porque de alguna manera usted sabe, hermano y hermana, ¿qué hacen las diferencias? Nos dan dominio propio. A nosotros nos dan dominio propio. Las diferencias nos enseñan a veces, hermano, a entender que iglesias perfectas no van a existir en esta tierra. Pero sí van a venir después. Pero en esta tierra no va a existir. Cuando estemos con el Señor, ahí va a estar la iglesia perfecta. Pero mientras estemos acá, no van a haber iglesias perfectas. Entonces, aunque no hayan iglesias perfectas, hermanos, intentemos todos que a pesar de nuestras diferencias, el Evangelio de Cristo esté por encima de nuestras diferencias. Ya hemos visto entonces que la primera evidencia, el Evangelio, la buena obra de Dios, que produce gratitud y gozo. La primera evidencia de alguien que ha sido transformado por el Evangelio, de alguien en el cual Dios está trabajando en su corazón, ¿qué va a producir? Gratitud y gozo. ¿Por quiénes? Por sus hermanos. Pasemos a la segunda evidencia. El Evangelio produce seguridad en la obra de Dios. Miren ahora el verso 6. Pablo dice, estoy convencido, tengo convicción, tengo seguridad. ¿De qué, Pablo? Precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Para algunos comentaristas, la expresión buena obra decían que consistía tanto en lo que Dios iba trabajando en el corazón de los filipenses y que quedaba evidenciado externamente como en la predicación del Evangelio, en el apoyo que le daban a Pablo. De alguna manera Pablo les dice a los filipenses que cuando Dios trabaja o empieza algo en una persona, lo va a terminar sí o sí. Pero esa obra que Dios empieza se evidencia externamente en la persona. O sea que usted no puede ser el mismo que llegó al Evangelio y después de 5 o 10 años, usted no puede seguir siendo el mismo. Algún avance tiene que haber ahí. Hermano Eduardo, Dios conmigo trabaja a paso de tortuga, así que téngame harta paciencia porque así yo veo que Dios trabaja conmigo. Bueno, mi hermano, no hay problema. Si Dios quiere usarlo a usted para aumentarme la paciencia a mí, gloria a Dios, voy a seguir orando con gozo por usted. Y esto nos debe traer un consuelo, hermano, porque Pablo dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes se ven al espejo? Amén. Dios bendiga a los dos que se ven en el espejo. Yo me sumo, también me veo en el espejo. Y digo, Señor, ¿qué pasa con este tipo? ¿Por qué es tan lenta la obra en este hombre? Todavía tengo este mal genio en mí. Todavía soy respondón cuando me pasan estas cosas. Todavía reacciono como reaccionaba antes, Señor. Y como que pareciera, Padre, que en mí no está el Espíritu Santo. ¿Se ha hecho usted ese análisis? ¿O cuando ora? Pero usted en la iglesia se cree mega ultra espiritual. Le ve defecto a todo y usted es el ser perfecto de la iglesia. Pero cuando oramos, somos sinceros y decimos, pareciera como que en mí no avanza mucho este tema. Y incluso algunos dicen, como yo una vez dije, parece que yo no sirvo para el Evangelio. Así dije una vez yo, Señor, yo me voy al mundo porque parece que yo no sirvo para el Evangelio. Quizá alguna vez usted se pregunte, cuando esté en momentos donde quizás no ve cambios extraordinarios de la noche a la mañana, quizás empieza a cuestionar, parece que yo no sirvo para el Evangelio. Esos cuestionamientos, ¿saben quién se lo trae? El diablo. ¿Para qué? Para que usted se desanime y se aparte y corra a sus brazos. Pero cuando usted dice,
Pero, Satanás, escucha, la obra que Dios comenzó en mí, aunque no la veo a la perfección, ese Dios que comenzó la buena obra en mí, la va a perfeccionar hasta cuando Cristo venga. Hoy no veo, Satanás, hoy no veo cambios repentinos, hoy no veo cambios extraordinarios, una vida llena de oración, llena de ayuno, llena de palabra. Pero si de algo estoy seguro, que si Dios me llamó y empezó algo en mí, Él lo va a cumplir y lo va a terminar. Sí, Señor. ¿Y qué va a recitar usted ahí? La palabra de Dios. ¿Qué va a hacer Satanás? Va a tener que salir. Memorícese ese verso 6, destaque ese verso 6 y cuando vengan esos momentos de ovación, de desánimo, usted dígale, la obra que Dios comenzó en mí, Él la va a terminar. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. ¿Cree usted que Dios va a terminar la obra en usted o no? Sí, Señor. Pero esto tampoco es por arte de magia, por hermano. ¿Qué tiene que hacer usted? Dios es soberano, pero usted es responsable. Dios nos dice más adelante en esta carta, ocúpense de su salvación con temor y con temblor. Listo, ese es mi pega, ese es mi trabajo. Tengo que buscar a Dios, tengo que buscar hacer la palabra del Señor. Y Dios ahora, para bajarte los humos y decir, para que no confíes en tus fuerzas cuando hagas todo eso, yo soy el que pone en ti tanto el querer como el hacer por mi buena voluntad. De modo que al final la gloria, ¿a quién se la lleva? Dios. Hoy yo pensé que era mi ayuno. No, es Dios actuando a través de eso. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Buscar la santidad del Señor. Parece que no cambio mucho. No he crecido espiritualmente como quisiera. No veo un progreso extraordinario en mi vida. Hermano y hermana, la obra que Dios empezó en ti la va a terminar hasta el día de Cristo. Pero no hay que ser rebelde. No hay que ser rebelde al llamado del Señor. Entonces ya hemos visto que el Evangelio, la obra que Dios empieza, ¿qué produce? Gratitud y gozo. ¿Y qué más? Seguridad. Que es lo que hemos visto recién. Ahora vamos a ver la tercera evidencia. El Evangelio produce amor y comunión entre los hermanos. Ahí no me gustó, hermano Eduardo. Hasta el segundo punto íbamos súper bien. Pero mire ahora, el Evangelio produce amor y comunión entre los hermanos. ¿Dónde sale eso, hermano Eduardo? Verso 7. Dice Pablo, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, que sienta ¿qué? El gozo, la gratitud, todo lo que dice Pablo anteriormente. Pablo dice, justo que yo sienta todo esto acerca de todos ustedes. Y aquí nos da la razón. ¿Por qué? Porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Dios. Hermano, ¿usted nota el amor de Pablo como pastor hacia los filipenses? Desde el verso 1 nos está diciendo, yo me acuerdo siempre de los filipenses y doy gracias a Dios siempre por ellos. Y no solamente doy gracias, pido por ellos. Doy gracias por ellos. ¿Por qué, Pablo? Porque ellos no me han dejado botado, no me han dejado tirado. Han sido partícipes conmigo en el Evangelio. Y yo puedo verlo, dice Pablo, durante estos 10 años, yo puedo ver en los filipenses que Dios está obrando en sus vidas. Y ahora Pablo nos dice aquí en el 7 que es justo que él sienta todos esos sentimientos, porque no solamente los lleva aquí intelectualmente en su mente, sino que los lleva ¿dónde? En su corazón. ¿Está llevando usted a los hermanos en su corazón? Los de la fila A estarán llevando a los de la fila B en su corazón. Y viceversa. ¿Estaremos llevando a nuestros hermanos en nuestro corazón y no solo aquí en la mente?
¿Hay evidencia? Sí, hermano Eduardo, yo lo llevo en el corazón. Entonces, ¿qué tiene que evidenciar? Que usted ora con gozo por ellos, siempre está orando por ellos, siempre está agradeciendo a Dios por ellos. Entonces, no solamente Pablo los lleva en la mente, él dice, porque los llevo en el corazón, y sigue diciendo, pues, tanto en mis prisiones, que es como estaba Pablo, como en la defensa, cuando Pablo tenía que hacer apología, defensa de la fe y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo ¿de qué? De la gracia. ¿Se da cuenta, hermano, que Pablo nos dice, yo tengo una gracia especial que ustedes no tienen? Yo soy el ungido de Jehová y eso me hace diferente a ustedes. No. Pablo, siendo un apóstol, dijo que cualquier creyente que está participando en el evangelio, que Dios está trabajando en él, comparte con él la misma gracia, porque es una sola gracia que no está para seres espirituales, este sí y este no, para todos los creyentes es la misma gracia. Dios no hace diferencia ni acepción de personas, comparte la misma gracia para cada uno de nosotros. O sea que podríamos decir aquí que Pablo también podría decir, Iglesia Bíblica, Gracia y Fe, también los llevo en el corazón si estuviera vivo. ¿Por qué? Porque ustedes conmigo comparten la misma gracia. Y en este año y tanto que llevan, han sido partícipes conmigo en el Evangelio. Eso diría Pablo de nosotros, hermano. De muy cerca viene la referencia, pero estoy usando la imaginación. Porque son partícipes conmigo de la gracia. ¿Se da cuenta, hermano, que mutuamente tenemos que apoyarnos todos juntos? Que todos nosotros como creyentes necesitamos sentir que no caminamos solo, que hay gente apoyándonos, que hay gente velando por nosotros. A mí por lo menos no me gusta sentirme solo, me gusta sentirme apoyado, y cuando ustedes vienen, así me siento. Y cuando no vienen, no es que me decepcione, sino que a veces me entristece el no verlo. Cuando ustedes, el día jueves, hermano, yo le daba gracias a Dios por todo lo que hicieron, porque ¿sabe cómo me sentía? Apoyado, por hermano. Gloria a Dios. Ver que todos ustedes, mientras yo tenía que conversar con las personas que venían de visita, y compartir con ellos y saludarlos y ver y conocerlos, ¿qué hicieron ustedes? ¿Esperaron que el hermano Eduardo terminara de conversar para recién después desarmar? No. Todos ustedes colaboraron, se volvieron colaboradores, hermano. Por eso que me sentía tan agradecido estos días por todo. Decía, Señor, gracias por mis hermanos, gracias por la iglesia que nos has dado. Aunque somos poquitos, pero los hermanos son empeñosos, los hermanos les gusta trabajar. Hermano Eduardo, pero él trabaja menos que yo. No importa, hermano. Dios va a dar la paga en el cielo, hermano. Si lo que importa es que nos apoyemos, que podamos abrazarnos todos juntos, que podamos compartir nuestras luchas, nuestras cargas. Sentirnos apoyados. Ahora observen el verso 8. Aquí hay otra razón. ¿Por qué? Porque ¿con qué letra parte del versículo? Con un porque. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo. ¿De Cristo? Jesús. Hermano, la palabra entrañable literalmente se relaciona con los órganos internos que todos nosotros tenemos. Es aquella parte del cuerpo que reacciona ante emociones internas. O sea, Pablo, hermano, no sé, llegaba a ponerse rojo del amor que sentía con todas sus fuerzas por los filipenses. ¿Se da cuenta que hay diferentes tipos de amor? Entonces, que Dios nos ayude. Yo le decía al Señor, Padre, ¿podré yo sentir este amor desde las entrañas por mis hermanos? Porque no lo siento así, de esa manera. Los amo con mucha fuerza, pero quisiera sentir desde mis entrañas ese amor por ustedes. Y oro a Dios por eso. Y es lo mismo que le pido a usted por mí y usted por su hermano. Diga, Señor, dame un amor por mi hermano, por mi iglesia, no desde la boca para afuera. No, desde mis entrañas dame un amor por mi iglesia. Quizás eso nos falta. Quizás nos falta un amor desde las entrañas.
y no desde labios hacia afuera. Porque Dios me es testigo. Mire, ¿a quién pone Pablo de testigo? A Dios. Es como si ustedes no me creen que yo le estoy diciendo que lo amo desde la extraña, hermano. Yo tengo a Dios como mi testigo. De cuánto los añoro, de cuánto los amo, de cuánto los aprecio. Y yo quisiera pedirle a todos ustedes que cuando oren, le digan, Señor, dale al hermano Eduardo un entrañable amor por la iglesia, por cada uno de nosotros, que nunca haga diferencias. Pidan así por mí, por favor, se los pido. De esto sí se los pido desde mis entrañas. Que oren así por su líder, que los ame así, sus líderes. También mi esposa, que le digan, Señor, que nos amen de ahí con todo. Pero no nos vaya a dejar botados después que pida eso. Porque ahí me va a dejar sin extraña, pues, hermano. Ahí me va a dejar extrañándolo. Desde mis entrañas, amarlo desde mis entrañas. Aquí escribí, como plantador de esta iglesia, cada día le pido a Dios poder amar a cada uno de ustedes con el entrañable amor de Cristo, y creo que todos deberíamos hacernos. ¿Sabe por qué? Porque amarnos de esa manera cambiaría nuestras conversaciones. Amarnos de esa manera cambiaría la forma en que nos tratamos. Amarnos de esa manera, hermano, cambiaría la forma en que nos servimos. Amar de esa manera cambiaría nuestra disposición a perdonar, y nuestra unidad como iglesia sería más sólida. Por eso debemos pedirle a Dios en oración que nos dé un amor entrañable los unos por los otros. ¿Se da cuenta lo que hace la obra de Dios en el corazón del hombre? Usted puede decir, hermano Eduardo, Dios empezó la buena obra en mí. O cualquier creyente que diga que Dios ha comenzado una obra en él, que ha recibido el Evangelio, entonces tiene que evidenciarse. ¿Cómo? Con todo lo que Pablo nos viene relatando y nos viene contando y diciendo aquí, en los versos del 3 al 8. Hermanos, este pasaje no fue solamente escrito para llenarlo en la cabeza con intelectualidad, sino para vivirlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cree usted que hay que vivir esto o no? Hay que vivirlo. Por eso yo esta semana quiero invitarlos a un desafío. Porque si les dejo el sermón hasta acá, usted no va a hacer nada. O quizás sí, bueno. Pero quiero desafiarlos, hermanos. Quiero desafiarlos primero a que usted elija al menos 3 hermanos o una familia de esta iglesia. Y durante toda esta semana, hasta que llegue el otro domingo, usted durante toda esta semana ore por cada uno de esos que usted decidió ya. Elija 3, o elija un matrimonio, o elija una familia. Y lléveselo a casa. Y ore toda la semana con este versículo. Cuando usted doble su rodilla y dé gracias a Dios, todo eso, abra esta carta, abra ahí en Filipenses y comience desde el versículo 3 al 8. Porque después vamos a ver lo otro. Pero comience y dice, Señor, te doy gracias por mis hermanos. Empieza a orar ese texto, este pasaje, órelo. ¿Ya? Llévelo a la práctica, ore por esa familia. Dios le va a ayudar a aplicar ese pasaje. Elija un matrimonio, una familia, algún hermano. Y si puede esforzarse un poco más, mándele un WhatsApp, porque yo sé que no lo va a llamar, o quizás lo va a llamar, no lo sé. Pero si puede, envíele un WhatsApp solamente diciéndole así: hermano, esta semana, con gozo en mi corazón, le pedí a Dios por tu vida y agradecí a Dios por tu familia. Oh, hermano, eso cambia muchas cosas, hermano. ¿A quién no le gusta saber que su hermano está orando por usted? Pero no ore por nosotros. Por nosotros. Busque a otro hermano. Y después de esa semana ore por nosotros. Pero busquen entre ustedes, mírense ahí en las filas cuando se despidan. Dios sabe lo que va a hacer, le va a poner en el corazón. Esta familia, este matrimonio es. Pero no por nosotros, entre ustedes. Y después por nosotros. ¿Ya? Entonces, segundo, busque, mándele un WhatsApp, mándele un mensaje. Dele palabras de aliento. Estuve orando con gozo por ti, hermano. Dios te bendiga esta semana. Y si hacemos todo esto, hermano, ¿qué es lo que vamos a evidenciar?
Yo le he puesto por título a este sermón: Cuando el Evangelio transforma una iglesia. Cuando el Evangelio transforma una iglesia, ¿cómo se evidencia? Con todo lo que hemos visto. Entonces, si usted quiere tener una vida transformada, aplique este pasaje a su corazón y a su vida. Todo esto, hermano, va a hacer que la iglesia la llevemos de otra manera. Que en vez de quejarnos por el hermano, demos gracias a Dios por ese hermano. Amén. Padre, gracias por tu palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y que nunca vuelve vacía. Amén. Gloria a Dios. Padre, por el poder de tu palabra predicada, yo te ruego en esta hora que puedas aplicarnos esta palabra en el poder del Espíritu Santo a nuestras vidas y corazones. Gloria a Dios. Danos la gracia para poner esta palabra por obra y mostrar nuestras vidas que han sido transformadas por el Evangelio. Ayúdanos, oh Dios, a agradecer más por nuestros hermanos y a quejarnos menos, a dejar nuestras diferencias abajo por causa del Evangelio de Cristo. Porque la buena obra que has empezado en nosotros, la terminarás hasta que Cristo vuelva. Amén.